América Latina los niños y los jóvenes todavía no interpretan, no piensan bien, están retrasados sus procesos de pensamiento y tienen graves problemas en el reconocimiento del otro, en la tolerancia hacia los demás. Eso quiere decir que América Latina todavía no está desarrollando las competencias transversales. ¿Y por qué? Porque en América Latina estamos dedicados a la transmisión de informaciones fragmentadas, descontextualizadas, impertinentes, que solo sirven dentro del límite de la escuela, mientras que estas pruebas, PISA, TIMSS, YESE, evalúan procesos más complejos. La pregunta que un país tiene que hacerse, la pregunta que una sociedad tiene que hacerse en torno a la educación es: ¿qué es lo básico de la educación básica? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Qué es aquello que todos los jóvenes en todas las distintas regiones tendrían que dominar? Porque el pensamiento o estudiar pensamiento en la primaria es importante para los niños. Para organizar el cerebro. Los niños son ávidos del conocimiento, quieren aprender todo el tiempo. Un niño de los 4 a los 12 años, pues lógicamente lo que quiere hacer todo el tiempo es aprender cómo funcionan las cosas que ve, cómo funciona la naturaleza, cómo son los fenómenos naturales, la tecnología, las ciencias. Yo tengo como ideas volando, entonces el pensamiento me ayuda como a organizarlas. Nos enseñan a, digamos, a debatir una idea, no sé cómo decirlo, a refutar. También me ayuda para poder pasar los obstáculos que me generan, digamos, a veces las matemáticas o cosas así. En el instituto es muy importante, o es tan importante, enseñar a pensar tanto como enseñar a leer o a escribir. Que lo básico es el desarrollo de las competencias transversales. Es decir, saberes muy generales, muy integrales, contextualizados, que el niño y el adolescente y el joven van incorporando como una forma propia de pensar. Que permita la organización, que permita la jerarquización de las ideas y que permita la selección. ¿Para qué? Para generar procesos de comprensión de la realidad, para generar también procesos de pensamiento que le permitan a los estudiantes tomar decisiones, pero también procesos de pensamiento orientados hacia una competencia que permita la consolidación, la elaboración y la aplicación de instrumentos de conocimiento. Deben resolver retos académicos que implican la interrelación entre las distintas manifestaciones de la vida social, los conflictos sociales. Deben comprender naturalmente los conceptos que les permitan explicar esos procesos. Sí, o sea que se está contradiciendo. Estás afirmando que ninguna es. Yo digo, todos los estudiantes que hay acá no son de contextual B. Estoy diciendo lo mismo que ningún estudiante de los que está acá es de contextual B. Entonces te encuentra una contradicción en tu forma de razonar. ¿Sí? Sin distingos de raza, de clase, de religión, dominen ciertos procesos para pensar, ciertas competencias éticas para convivir de mejor manera con los otros y procesos que nos permitan interpretar los textos, los discursos y la realidad. Así básicamente los vamos acompañando, cosa que el acompañamiento de los niños pequeños es aprender a ver el punto de vista del otro porque ellos no lo ven, descubrir que tienen opiniones distintas. Básicamente el niño ve su mundo desde su punto de vista de su realidad y en el ejercicio de vida que hace en exploratorio A, B y C empieza a incluir los puntos de vista de los otros. Aprenden a organizar
en clases y esas clases después se convierten en conceptos. Entonces, digamos, no tienen que aprenderse nada de memoria, sino a través del uso de esos instrumentos de conocimiento. No solamente colocarle nombre a las cosas o aprenderse unos datos de memoria, sino que está aprendiendo también a relacionarlos, a ir un poco más a lo profundo de esa información. Que transfiera las cosas que aprende sobre algo muy pequeño a otros campos. A tener una postura independiente, a tener una postura propia, crítica. Que aprendamos digamos, a pensar deductiva y deductivamente. Y poder saber cómo se debe argumentar tu idea para tener validez dentro del contexto en el que estamos. Un análisis que en algunas ocasiones es muy complejo para niños de su edad, pero es la capacidad que tiene y que deben tener todos los estudiantes, porque finalmente nosotros como papás siempre hemos concebido que todo está escrito. Lo que necesitamos es que el niño tenga la capacidad mental de leer, hacer un análisis y poderlo entender. Y esa posibilidad transferida de adaptar solo se logra si la persona tiene una capacidad muy alta de procesar información, de manejar adecuadamente la información, cualquiera que ella sea. La información está ahí. Nosotros vamos al computador y encontramos la información, vamos a internet y encontramos la información. El secreto no está en tener la información, el secreto está en poder procesar esa información. Lo grave es que cuando se aplican pruebas en América Latina, como PISA, como TIMSS, como YESE, el laboratorio latinoamericano, como PIRLS, todas nos dicen lo mismo. Aspectos de historia y geografía se limitaban a aprender capitales, fechas, colores, países, banderas. Muy pocas eran las asignaturas en las cuales se exigía cierto nivel de análisis, en el cual uno pudiera investigar, argumentar y proponer. Evalúan si los jóvenes piensan bien, evalúan si los jóvenes interpretan la realidad, interpretan un problema que tiene múltiples variables. Y cuando, digamos, comprenden que pueden desarrollar esa habilidad, porque esa habilidad no se tiene, pues viene un proceso muy interesante de aprehensión de la habilidad, de entendimiento y comprensión de la competencia, y luego de una necesidad de querer llevarla a un punto más alto. Necesitamos que todos los docentes, de todos los grados, de todas las asignaturas, asuman la misma responsabilidad. ¿Qué pasaría si 5 personas remáramos para lados distintos? ¿Qué pasaría con dicho barco? ¿Qué pasaría si 5 personas empujamos un carro para lados distintos? Sencillamente que el barco o que el carro no avanzarían. No llegaríamos a la otra orilla. Y eso es lo que ha pasado en América Latina. Cada maestrito con su librito, cada maestrito trabajando hacia un lado distinto. Y por eso no estamos desarrollando las competencias para interpretar los problemas. Cuando uno ve que la competencia está, que las competencias de pensamiento, que las competencias comunicativas, que las competencias valorativas están, digámoslo, integradas por dimensiones humanas y que todas las dimensiones están en juego, unas en un momento más que otras, uno entiende que la competencia general del pensamiento no es solamente cognitiva, que tiene un vínculo también afectivo, que tiene un vínculo social, y que todos ellos están interactuando en grados distintos y a niveles distintos. Primero resuelve el problema de que, no sé, tú estás tomando una bebida como estas, que tiene plantas o maní, no sé qué. La tarea es una tarea conjunta. El maestro de matemáticas tiene que favorecer el pensamiento, la interpretación. Muchos de los jóvenes que tienen problemas en matemáticas no los tienen en matemáticas. La matemática finalmente no es un 2 más 2 ni un 2 por 2, la matemática finalmente es la capacidad que el niño tiene de en su vida práctica poder elaborar de una problemática que tiene, que involucra netamente una operación matemática, poder decir cómo la puede solucionar. Uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza de las matemáticas que se centra solamente en la adquisición de algoritmos, de operaciones, que lo que hacen simplemente es aburrir a los muchachos y en realidad no les dan ningún sustento teórico o conceptual de la materia, de la asignatura.
entonces el cambio se da drásticamente. Si antes me tocaba realizar del ejercicio 1 al 50 la Baldor, ahora con un ejercicio puedo entender lo que significa factorizar o lo que significa balancear una ecuación. La misma lógica que se utiliza para pensar en matemáticas una derivada o para pensar en matemáticas una integral, que el área de la curva, la puedes utilizar luego a otros campos y que finalmente es la misma lógica pero con ecuaciones distintas o con variaciones distintas, entonces ya, digámoslo, te da una habilidad que antes no sabías que tenías, o sea, te da seguridad de que puedes resolver el problema. El problema es que no logran controlar las variables cuando hay que resolver un problema. Sin competencias transversales, es decir, sin competencias para pensar, interpretar y convivir, un joven no puede resolver ningún problema de matemáticas, ni de ciencias, ni de historia. Sin competencias transversales no es posible entender ningún contenido del bachillerato en ningún país de América Latina. Porque las competencias van a tener el objetivo de lograr crear un ser humano que tenga la capacidad de pensar, de actuar y de sentir. Entonces las competencias permean todas las áreas de mi vida, en la manera en que leo, en la manera en que observo los medios de comunicación, en la manera en que hablo con las personas, se reflejan ahí toda la estructura de pensamiento, toda la estructura de lectura, todas las estructuras éticas. Considero que lo fundamental es crear seres integrales, donde no solamente se desarrolle una sola competencia, donde sea como solo pensamiento, solo lenguaje o solo valores. La idea es poder unir todas estas competencias creando seres humanos integrales que puedan llevar en su vida cotidiana cambios a la sociedad y pues de esta manera también cambiar la perspectiva del mundo. ¿Por qué? Porque esto nos permite desarrollar un diálogo entre la sociedad, entre el contexto y asimismo autocriticarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, es muy interesante porque, digamos, en un momento tan fundamental de la etapa del ser humano como es la adolescencia, es muy importante que cada uno como que se ayude de este diálogo entre el contexto y el ser humano para autodefinirse y asimismo pues crear nuevas ideas. Entonces a partir de esto nace algo muy bonito que es la diversidad, ¿sí? La diversidad entre todos nosotros y que es la construcción de lo que es Colombia en general, de lo que es el mundo, ¿sí? Porque no nos podemos quedar solo con una determinación en nuestra vida, sino que siempre debemos ir cambiando de perspectivas. Si todos los docentes de una institución educativa nos dedicamos al desarrollo del pensamiento, es decir, al análisis, a la interpretación, a la argumentación, a la clasificación, a la contrastación, a la formulación de hipótesis, si ese es un trabajo de todos los docentes en todas las asignaturas, desarrollaremos el pensamiento de nuestro joven. Pero si seguimos dedicados a trivialidades como los símbolos químicos, que solo sirven para resolver crucigramas en el mejor de los casos, si seguimos dedicados a algoritmos que la gran mayoría de veces los jóvenes no entienden, si seguimos dedicados al nombre de los huesos, si seguimos dedicados a en qué año pasó esto o aquello, en qué año firmamos este tratado o esto otro, no mejoraremos nuestros procesos de pensamiento. Y un joven que no piensa, no interpreta. Y un joven que no piensa y que no interpreta, no puede estar viviendo en un país que se llama democracia, porque la democracia exige la participación de la población. Y para que la participación fuera activa, responsable, requerimos una población con mayor criterio para interpretar, para analizar, para resolver los problemas. Siendo por lo tanto el objetivo de la escuela como tal, crear seres críticos, crear seres que sean actores de cambio. Y ese me parece que es el fin de las competencias dentro del estudiantado, crear estudiantes que sean capaces de cambiar la sociedad. Porque es el papel de la educación básica. El papel de la educación básica es generar las competencias básicas para que el ser humano pueda desarrollarse en todos sus contextos y pueda ser un ser que actúe el cambio. La educación tiene un sentido y ese sentido es transformar el mundo. ¡Me encanta mi colegio! ¡Sí, pero no estamos saliendo!